están? Bienvenidos a su clase de de lengua española. Hoy es lunes 14 del mes 12, o sea, de diciembre del 2020. Esta asignación son para sexto C. El tema que estamos trabajando hoy, la hipérbole y la literación. En lengua española estamos trabajando los recursos literarios de la hipérbole y la literación. Vamos a ver, la hipérbole es una figura literaria que consiste en la exageración aumentando o disminuyendo de manera excesiva las cualidades o características de aquello de lo que se habla. Aquí tenemos un ejemplo de hipérbole. Por ejemplo, llegó en un segundo, te ha llamado cientos de veces y te doy 1.000.000 de gracias por tu ayuda. Esos son ejemplos de hipérbole, porque, por ejemplo, no te puedo dar 1.000.000 de gracias por tu ayuda, sino que está diciendo que me va a dar muchas gracias porque lo he ayudado. Esos son recursos literarios que se utilizan principalmente en nuestra vida cotidiana. Utilizamos esos recursos y a veces ni nos damos cuenta de ello. También tenemos la literación, que es la combinación repetida de fonemas iguales o afines que produce un efecto sonoro. Tenemos un ejemplo: en el silencio solo se escucha el susurro de abeja que sonaba. Y también la S es la combinación de fonemas iguales y también se le puede poner fonemas afines. Pablo es paciente y pacífico, el gato de Gabriel no tiene ganas de comer y la chica era más chica entre los chicos, la más chica entre los chicos. Esos son recursos de aliteración que se utilizan en la literatura. También vamos a copiar una definición de hipérbole y la definición de aliteración. En ciencias naturales hemos trabajado hoy la eliminación de los desechos, el final del proceso digestivo. El sistema digestivo nos permite transformar los alimentos y aprovechar las sustancias útiles. La absorción de las sustancias útiles, los restos no asimilados atraviesan el intestino grueso. Entonces ustedes saben que cuando atraviesa el intestino grueso, ahí van todos los desechos que el cuerpo no necesita. Entonces, en el intestino grueso se absorbe agua, lo que le da la consistencia a la S fecal, le da la consistencia y la característica a la S fecal. Eso es lo que hemos trabajado hoy en ciencias naturales. Entonces, en su material, ustedes van a ir completando los ejercicios que les pide ese tema. Lo van llenando en su material y contestando su actividad. Aquí vemos un paso que habla sobre la absorción de los nutrientes y cómo luego de que los nutrientes son absorbidos, pasan por todo el cuerpo y van a la célula, y la célula se encarga de llevarlo a todo lugar. Una imagen también del aparato digestivo de cada uno de los órganos que intervienen en el proceso de la digestión. Y aquí por último tenemos un video que habla sobre la digestión. La digestión. Le muestra paso a paso el recorrido que hacen los alimentos luego de que nos lo llevamos a la boca.
En ciencias sociales estamos trabajando el continente europeo, socializamos la forma y su límite y el medio físico de Europa. Saben que Europa es el continente que le dicen el viejo continente. Vamos a ver su límite, cómo limita Europa, y el medio físico, que son toda la parte física que podemos observar en un mapa físico. Esto ha sido todo por hoy. Sigan entrando a la plataforma de Classroom para que hagan las actividades que les colgamos ahí, y cualquier pregunta, estamos para servirles. Europa es el continente en el que vivimos los españoles, a pesar de que haya gente que parece aún no haberse dado cuenta de ello. España está en América. Sí. ¿Qué me dices? Por favor. ¿En qué continente está España? No es en Asia. ¿Cómo que no? A través del siguiente vídeo vamos a realizar un pequeño repaso a la geografía básica del continente europeo. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Europa es considerado el viejo continente, aquel en el que se produjo el nacimiento de la civilización occidental. Pero, ¿qué sabes geográficamente de Europa? Lo primero que tenemos que saber es que Europa es un continente que se encuentra en el hemisferio norte y que tiene una extensión de 10,18 millones de kilómetros. Es el segundo continente más pequeño detrás de Oceanía. Europa limita al norte con el Océano Glacial Ártico y al oeste con el Océano Atlántico y más allá con el continente americano. Al sur de Europa se encuentra el continente africano y al este comparte con el continente asiático la enorme extensión de tierra que se hace llamar Eurasia. Vamos a ver ahora cuáles son las características del relieve europeo. ¿Cómo son las costas que nos encontramos en el continente europeo? Pues tenemos que destacar primero que nos encontramos con unas costas muy irregulares, debido a las numerosas penínsulas, archipiélagos y golfos profundos. Tenemos que destacar varias grandes penínsulas que se encuentran en el continente, como por ejemplo la península escandinava, la península de Kola o la península de Jutlandia en el norte europeo. En el sur también nos encontramos con grandes penínsulas que se encuentran en el mar Mediterráneo, como es el caso de la península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. En cuanto a las islas de Europa, tenemos que destacar también dos tipos: las islas del norte de Europa, que son bastante más grandes que las del sur. Destacamos, por ejemplo, Gran Bretaña, Irlanda o Islandia. En el Mediterráneo nos encontramos también al este con las islas del archipiélago balcánico, en el Mediterráneo central con varias islas como son por ejemplo Córcega, Cerdeña, Sicilia, Chipre, etc. Y en el Mediterráneo occidental con las Islas Baleares. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar. En cuanto al relieve, tenemos que comenzar hablando de una zona que precisamente no destaca por su relieve, y es esa gran llanura europea que se extiende prácticamente por todo el continente. Y podemos destacar también las zonas más bajas de Europa, como es el caso de los Países Bajos, que se encuentran la mayor parte de su territorio bajo el nivel del mar, y la zona de la desembocadura del Volga en el mar Caspio. En cuanto a las cordilleras, montañas y el relieve en general de Europa, tenemos que destacar a su vez dos tipos. En un primer momento nos encontramos con las llamadas montañas viejas, es decir, aquellas que forman parte de los macizos más antiguos del continente, los cuales han sufrido una gran erosión a lo largo de los milenios. Es el caso, por ejemplo, de los montes Urales, aquellos que dividen el continente europeo del asiático. También la cordillera escandinava, el macizo central francés y la meseta de la península ibérica, la meseta más alta de todo el continente, con una altura media de 600 metros. Y por último, en el sur de Europa nos encontramos con las cordilleras más altas, aquellas que son llamadas montañas jóvenes, debido a que se formaron más tarde que los primeros macizos del continente. Estas cordilleras, como los Pirineos o los Alpes, suponen uno de los puntos más importantes en deportes de invierno y de nieve en el mundo. Con él es como si no llevara nada, llevara nada. Ese Flanders y su erotismo. Son cordilleras que superan los 3000 metros de altura, como es el caso de los Pirineos,
aquella que separa la península ibérica del resto del continente, los Alpes, con su punto más alto en Mont Blanc, que supera los 4.800 metros de altura y que se encuentra junto a otra cordillera muy importante europea, los Cárpatos, allí donde dio comienzo la leyenda del conde Drácula. Y la cordillera del Cáucaso, con su punto más alto, el Elbrus, superando los 5.600 metros de altura. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis podido tomar conciencia de las características básicas de la geografía de Europa y que no dejéis de interesaros por las pequeñas singularidades de cada uno de los territorios, no solo de este continente, sino también de todo el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!